Durante el siglo XIX, México vivió bastantes procesos en su historia, dentro de los cuales podemos encontrar su independencia, la cual ocasionó muchos problemas a nivel internacional. Tanto fue el caso que Estados Unidos, Francia e incluso el mismo España trataron de intervenir en la soberanía nacional. Pero esta ocasión el enemigo no venía de fuera, el enemigo lo teníamos adentro. Es así como se gestó una de las guerras más sangrientas de la historia. Tenemos la Guerra de Reforma, que duró justamente 3 años, presididos principalmente los liberales por el controversial presidente Benito Juárez y los conservadores por Félix Zulema. Estos dos, después de haber terminado con esta feroz guerra, los conservadores van a pedir ayuda a los europeos y los liberales se quedan con el poder, siendo presidente este último, Benito Juárez. Cuando los conservadores llegan a Europa, solicitan ayuda a muchos de estos países. ¿Cuáles fueron? Inglaterra, Francia y el mismísimo España. Nuevamente regresan a este país a tratar de cobrar una deuda que se tenía. Es así como se gesta la segunda intervención francesa, presidida por el emperador Napoleón III. Al ganar este emperador, coloca en el poder a uno de los archiduques más poderosos de toda Europa. Me refiero a Maximiliano de Habsburgo. Es así que el día de hoy, Instituto Cultural Tolocan tiene el placer de presentarles a ustedes Maximiliano I, el conservador más liberal. Punto número 1. Maximiliano de Habsburgo nace el 6 de julio de 1832 en Viena, en el Imperio Austrohúngaro, hijo del archiduque Carlos de Habsburgo y Sofía de Baviera, hermano menor de Francisco José, el que se convertiría en el próximo emperador del Imperio Austrohúngaro. Punto número 2. A la edad de 16 años, Maximiliano de Habsburgo vivió un proceso bastante terrible dentro de su nación. Una revolución hizo abdicar al entonces emperador Francisco I, el cual le dejó y le cedió básicamente el trono a su hermano mayor, Francisco José, el cual se hizo emperador inmediatamente sobre todo el reino de Austria-Hungría. Y esto hizo al buen Maximiliano en sucesor legítimo en el caso de que Francisco José llegara a morir. Punto número 3. Maximiliano de Habsburgo, al ser una persona muy letrada, decide dar vueltas alrededor del mundo, y esto lo hace gracias a que se enlista en la armada de su país. Así es como conoce a Amalia, hija del emperador Pedro I de Brasil, en el año de 1852. Esta par de tórtolos se decide casar en el año de 1853, pero para infortunio del buen Maximiliano, su prometida muere a inicios de este último año. Resignado y triste, regresa a su país natal, Austria-Hungría, en donde su hermano Francisco lo obliga a casarse con Carlota de Amalia. Justamente era hija del emperador de Bélgica. Esto pasa el día 27 de julio de 1857, dando así a la pareja imperial de México. Punto número 4. Con Francia, Maximiliano tenía una muy buena amistad, pues el emperador Napoleón III era muy amigo de él. Vaya, después de tener pláticas secretas, convenció al mismo Napoleón que se hiciera del gobierno en México, derrocando así el gobierno de Benito Juárez e instaurando al mismo Maximiliano I como el emperador de México. Para 1864, Maximiliano de Habsburgo llega a las costas de Veracruz. Él mismo describe que cuando llega a estas costas el recibimiento es bastante frío y no era de esperarse otra cosa, pues Veracruz era un estado que era controlado principalmente por los liberales. Poco a poco fue escoltado hasta el centro de la República, en donde se colocó y se instauró su nuevo gobierno. Punto número 5. Cuando Maximiliano de Habsburgo llegó a este país, instauró su gobierno en el castillo de Chapultepec, negándose así a colocarlo a donde tradicionalmente se colocaba, que era justamente Palacio Nacional. Debido a estas ideas humanistas y liberales, él decidió reformar nuevamente la Constitución, instaurando las leyes de reforma que separaban la Iglesia del Estado y también la expropiación de los terrenos de la misma Iglesia.
También tenemos que evitó los trabajos forzados y también ayudó a que se eliminara el trabajo infantil. También tenemos que mandó a realizar el Paseo del Emperador. El Paseo del Emperador hoy en día lo conocemos como el Paseo de Reforma, uno de los paseos más hermosos y más grandes que tenemos en la actualidad. También Maximiliano de Habsburgo fundó algunos museos, dentro de los cuales tenemos al Museo Nacional de Historia Natural, el cual podemos visitar también hoy en día. Fundó bastantes escuelas de artes y de ciencias para que pudiera ser difundido toda la historia que México tenía. También ayudó a que se retomaran las excavaciones que se habían abandonado después de la independencia de México sobre Teotihuacán. Punto número 6. En el año de 1867, el imperio de Maximiliano de Habsburgo cae. Esto ocasionado por la traición de uno de sus generales más cercanos, me refiero al general Miguel López. Este general Miguel López entregó en charola de plata al ejército de Benito Juárez al emperador. Aún así, el emperador estuvo todavía luchando contra el ejército junto con sus generales Miramón y Mejía. Punto número 7. A la muerte del emperador Maximiliano de Habsburgo por fusilamiento, dijo las siguientes palabras antes de morir. Mande este recuerdo a Europa, a mi muy querida mujer, si es que ella vive, y dígale que mis ojos se cierran con su imagen que llevaré al más allá. Lleven esto a mi madre y díganle que mi último pensamiento ha sido para ella. Habiendo dicho estas palabras, Maximiliano de Habsburgo tomó 7 monedas de oro que traía en su pantalón y las repartió entre los 7 verdugos que le estaban apuntando en ese momento para fusilarle. Después de esto, mencionó las siguientes palabras. Perdono a todos y pido también que me perdonen. Y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame por el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de independencia y libertad. Que mi sangre selle la desgracia de mi nueva patria. ¡Viva México! Después de haber dicho estas palabras, sus 2 generales más importantes, Miramón y Mejía, gritaron al unísono: ¡Que viva el emperador! Es así como termina la vida de uno de los héroes mexicanos más grandes de la historia, Maximiliano de Habsburgo, que aún a pesar de ser de otro imperio y de otra nación, se sintió más mexicano que nadie. Maximiliano de Habsburgo tiene diferentes bibliografías, las cuales dejaré de este lado para que ustedes se sientan libres de consultar todo lo que se ha dicho en este video. También queda recordarles que vamos a seguir subiendo estas cápsulas informativas para que todos los que nos estén viendo se interesen más en la historia. Soy el profesor Fernando Antonio de Lizarco Vargas, docente del Instituto Cultural Tolocan. Me despido de todos ustedes. Que tengan un excelente día. Adiós.